Todo experto que se dedique a trabajar con redes y en general con sistemas informáticos y computacionales debe absolutamente poder entender y manejar correctamente los sistemas numéricos que rigen la informática. Y estoy hablando principalmente del sistema numérico binario y el sistema numérico hexadecimal. Para las redes es muy importante que nosotros podamos poder calcular bien estos números porque las direcciones IP finalmente son representaciones decimales de una secuencia de números binarios. Entonces, todo especialista en redes debe ser hábil con la comprensión de ambos sistemas. Y es por eso que vamos a dedicar esta sesión completamente para poder profundizar y resolver algunos problemas respecto a la conversión y matemática binaria y hexadecimal. Normalmente algunos estudiantes omiten esta parte y cuando se encuentran con el examen se ven enfrentados a resolver problemas que podrían ser muy simples, pero como omitieron algunas cosas por darlas, o más bien por entenderlas como muy básicas, en ese momento recuerdan que podrían haber invertido al menos una hora de su vida para poder aprender bien cómo es la conversión de binario a decimal y hexadecimal también. Así que en esta sesión revisaremos esos conceptos. Bien, vamos a aclarar algunas cosas que para algunos pueden ser bastante conocidas y para otras no. El sistema binario se llama así básicamente porque tiene dos números. Todos saben que esto se trata de un 1 y un 0, ¿cierto? O un 1 y un 0 en electrónica puede ser la presencia de un voltaje o la ausencia del mismo. O también puede ser la variación de un voltaje, puede cambiar de un bit de 0 a 1. Bien, estos dígitos binarios en informática se conoce como bit. Y un bit es una palabra que es una contracción simplemente del inglés binary digit. Bit. ¿Bien? Por lo tanto, los bits son nada más que representaciones de fenómenos físicos como la presencia o ausencia de voltaje o un determinado pulso de luz en una fibra óptica, por ejemplo. Para poder trabajar con números binarios y para que las máquinas puedan hacer cálculos bastante avanzados respecto a la matemática binaria, se tiene que entender que todas las máquinas hoy en día, incluido naturalmente que las redes, se basan en la idea de que tenemos un sistema numérico con base 2. Esto quiere decir que la única posibilidad de cambio de dígitos son 1 y 0. ¿Bien? En el sistema hexadecimal que veremos más adelante tenemos 16 combinaciones distintas de números. En el sistema decimal tenemos 10 del 0 al 9, en el sistema octal tenemos del 0 al 7, etc. La principal tarea de nosotros como networkers es convertir direcciones IP de binario a decimal y viceversa. Realizar esa combinación rápidamente y ágilmente puede significar el éxito o el fracaso en un examen de certificación. De todas maneras que nosotros quisimos dedicar una sesión completa a este tema porque en los exámenes de nivel entrada de Cisco aparecen bastantes preguntas respecto a este tema. Entonces conviene que el estudiante sea hábil en resolver este tipo de ejercicio. Lo primero que vamos a decir es que existe una secuencia mágica que yo la llamo regularmente así, una secuencia que es infinita y normalmente se escribe de derecha a izquierda y que parte con el número 1, ¿bien? Parte con el número 1. El número 1 es el resultado de elevar el sistema binario, la base binaria 2, a el exponente 0.
Y aquí a veces hay algunas confusiones con la gente que hace estos cálculos. Normalmente porque, reconozcámoslos, muchos de los que nos metemos en las redes lo hacemos después de haber salido hace 10, 20 años de la universidad, donde nunca más volvimos a tocar las matemáticas. Incluso una cosa tan simple como esta se puede olvidar. Entonces, por favor, no olviden que esto parte con 2 elevado a 0, que es 1, y no que parte con el dígito 0 aquí, porque si ustedes empiezan a hacer sus cálculos asumiendo que el valor inicial de esta tabla es 0, realmente van a estar totalmente incorrectos porque se va duplicando a medida que uno va avanzando en los exponentes. De hecho, sin ir más lejos, esta es una representación matemática de una función exponencial. En un gráfico esto se representa de esta manera, donde aquí están claramente las coordenadas x, y. Entonces, esta función exponencial de la base binaria es la que a nosotros nos permite calcular incluso direcciones IP, subredes y todo lo que vamos a ver más adelante. Si ustedes se fijan, hay algunas propiedades aquí que son bastante interesantes de notar. En este caso tenemos que naturalmente el primer dígito es 1, como dijimos, y el siguiente dígito es el doble, porque vamos exponencialmente aumentando en un valor. Por lo tanto, el siguiente dígito va a ser 2, del resultado de 2 elevado a 1, y el siguiente va a ser 4, el resultado de 2 elevado a 2. Luego, el doble de 4, que es 8, 16, 32, 64, 128, 256, y esta secuencia naturalmente que sigue de manera infinita. Luego tenemos 512, 1024, 2048 y así sucesivamente. Bien, yo les recomiendo a ustedes que se aprendan, por favor, estos de aquí, esta tablita, se la aprendan muy bien y vayan relacionando que, por ejemplo, el 2 elevado a 7 es 128, para que después no tengan que hacer el cálculo, sino que simplemente ya lo sepan y eso les va a permitir ahorrar bastante tiempo en el momento de calcular los resultados de los ejercicios de transformación binaria. Entonces, al tener estos números, podemos fácilmente convertir cualquier número decimal o binario entre ambos sistemas. Si ustedes, por ejemplo, quieren escribir el número 4 binario, decimal, el número 4 decimal en su equivalente binario, de esta tabla que está aquí con colores amarillos, ustedes solamente tienen que poner un valor 1 donde sumado de ese número. Por ejemplo, aquí tengo que el 4 va a estar con un valor 1 porque ese es el número que estoy buscando y todos los números hacia la derecha van a estar en 0. Este número es un 4 decimal. Bien, si yo quiero representar un 5 decimal, pongo un 1 en los números que sumados me dan 5. La única posibilidad aquí es que 4 más 1 me dé 5, por lo tanto son los únicos números que llevan un 1 y los demás llevan 0. ¿Qué pasa con los números de la izquierda? Todo el mundo sabe que los ceros a la izquierda no se cuentan, por lo tanto, si la representación exige mostrar los números decimales con 4 bits, los números binarios, perdón, con 4 bits, ustedes ponen un 0 a la izquierda, pero no es obligatorio. 0100 o 100 también es 4. Bien, al igual que 0101 es 5 o 101 también es 5. Así, con este sistema podemos representar cualquier número decimal en su equivalente binario. Por ejemplo, si queremos representar el número 35, el 35 decimal en binario es 32 más 2 más 1 y el resto de los números se pone en 0. Entonces tenemos que esta secuencia de aquí corresponde a un 35 binario. Bien, podemos representar, por ejemplo, un número que sea 192. El 192 es la suma de 128 más 64. Y el resto de los números debe estar en 0. Y eso es un 192. Como verán, este sistema es bastante rápido y no exige mucha lógica matemática para poder resolverlo. Existe una alternativa de cálculo que es
dividir los números siempre en dos y conservar el resto y luego invertir el resultado de esa división. Eso es precisamente lo que hacen las máquinas. Las máquinas no pueden ver esta tabla que nosotros estamos viendo, esa es una habilidad humana, pero los computadores tienen que resolver el problema matemáticamente y es la forma que tienen ellos para calcular los números binarios. Nosotros no vamos a ver ese sistema porque considero que es mucho más rápido resolverlo de esta manera y para los exámenes de certificación necesitamos no solo precisión, sino también rapidez. ¿Bien? Entonces, respecto a esta tabla, podemos anotar algunas observaciones que les va a ayudar a ustedes también a validar si es que su resultado está correcto o no. En primer lugar, noten ustedes, por favor, que todos los números pares, ¿sí?, tienen la característica de que el último bit siempre va a ser 0. Eso es súper importante porque si ustedes calculan un número binario, 192, y su suma termina aquí en un 1, inmediatamente pueden descartar ese número porque saben que al terminar en 1 es impar. ¿Bien? Esa es una característica de los números binarios. Entonces, todos los números binarios terminados en 0 son pares y todos los números binarios terminados en 1 son impares. Esa es la primera observación. La segunda observación es la siguiente. Si yo a ustedes les pido rápidamente calcular el número 127, pueden tranquilamente sumar cada uno de ellos y van a llegar al resultado. Pero existe una manera mucho más rápida de hacerlo sin ni siquiera sumar. Si ustedes observan, el número siguiente aquí es 128. No puedo poner un 1 en el 128 porque eso sería justamente 128. Así que aquí pongo un 0. Y como el número que yo estoy buscando es 1 menor que este, todos los demás van en 1. ¿Sí? Ese número es 127. También, si ustedes quieren representar rápidamente un número 3, el número 3 es simplemente así, porque es 1 antes del 4 que está acá, que sería un 0. Si quieren representar un 15, el 15 sería 1, 1, 1, 1. 8 más 4 son 12, más 2, 14, más 1, 15. Entonces, aquí sería 0. Esto que yo les estoy mostrando es una propiedad de la función exponencial que indica que la suma de todos los factores, de todos los valores históricos siempre va a ser menor al número actual. Entonces, cuando a nosotros nos piden, por ejemplo, un número IP que va a ser 255, sabemos que necesitamos 9 bits para representar un 256. Entonces, ese bit lo escribo en 0 y el resto, los 8 bits restantes, se escriben en 1. Y esto es un 255. ¿Bien? Esta es una forma bastante rápida de calcular los números decimales y binarios viceversa. Si es que, voy a borrar esto de acá, podemos hacer el ejercicio inverso en este caso. ¿Sí? Si a ustedes les dan un número binario, cualquiera, basta que lo escriban debajo de esta tabla y pueden saber exactamente qué valor corresponde. Por ejemplo, veamos el número 10101. ¿Bien? La secuencia 100-101 es 32 más 0 más 0 más 4 más 0 más 1. Entonces tenemos que este número es 37. ¿Sí? Si les dan un número más largo, por ejemplo, este de acá, basta que lo ajusten también a su tabla y van a ver que este número es 256 más 4, 260. ¿Sí? Entonces, también pueden ver que como termina en 0 es un número par. Y como este número termina en 1, es un número impar. Como verán, esta forma es la más rápida que pueden ustedes utilizar para calcular números bajos. Si estamos hablando del orden de los 10 millones, probablemente este sistema les demore más. Pero como en los exámenes de certificación Cisco se requiere habilidad para el cálculo de direcciones IP,
Las direcciones IP generalmente no superan los 4 millones, ¿bien? Porque tenemos una cantidad de bits que son 32 y 2 elevado a 32 en realidad son 4.000 millones, pero nosotros nunca vamos a calcular 4.000 millones de direcciones. Por lo general, se trabaja entre las 65.000 y 256 direcciones IP, ¿sí? Por lo general. Entonces, los números que nosotros vamos a representar al trabajar con direccionamiento IP son bastante bajos, ¿bien? Es más, muchas veces ni siquiera superamos el 255, así que mientras puedan entender esta tabla de manera lógica, van a probablemente a resolver muy rápido estos ejercicios. Bueno, veamos si es así. Los desafío a que resuelvan brevemente este pequeño ejercicio y escriban el número decimal que aparece ahí en su equivalente binario. Los invito en este momento a pausar el video para poder resolver el ejercicio tranquilamente y luego comprueban su solución con la que viene a continuación. Bueno, ¿tienen los resultados ya? De acuerdo al método que acabamos de ver, los resultados son los siguientes. El número 5 en binario se escribe 1, 0, 1. Recuerden, cuando tengan que hacer esto, ustedes pueden partir con la secuencia 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así, 128. ¿Bien? Entonces tenemos que, esto es 5 porque 4 más 1 es 5. El 17 tendremos que buscar 1, 2, 4, 8, 16. 16 más 1, 17. 150 puede ser un poco más complicado. De todas maneras que el último bit va a ser 0 porque es un número par. Entonces tenemos que acá debemos sumar el 2 más el 4. El 8 no lo tomamos en cuenta, sumamos el 16. 32 y 64 están en 0, por lo tanto no se consideran, y sumamos simplemente el 128. ¿Bien? Y la suma de esos números da 150. El 192, exactamente lo mismo, partimos de derecha a izquierda, y el número 1, 2, 4, 8, 16 y 32 no se suman porque sus bits son 0, y sumamos simplemente el 64 más el 128. Y nos da 192. 32 es mucho más fácil porque acá tenemos el 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Y este bit es el único que está activado. Así que, número 32. ¿Bien? El 255 ya lo habíamos explicado hace un momento atrás. Si nosotros revisamos la secuencia, 1, 2, más 4, más 8, más 16, más 32, más 64, más 128, nos va a dar exactamente 255. Porque el número siguiente es 256 y ese se escribiría de esta manera. Así que si tuvieron estos resultados, los felicito. Quiere decir que pudieron comprender bastante bien de qué se trata el cambio o la conversión de números binarios a decimales y viceversa. Vamos a ponerlos a prueba. Aquí el título no está bien, esto es al revés. En realidad es conversión de binario a decimal, ¿cierto? Aquí me equivoqué con la flecha. La conversión de binario a decimal. Ustedes me van a decir exactamente qué número corresponde a su equivalente decimal. Esto es muy simple. Tienen que partir siempre de la derecha hacia la izquierda con la secuencia que ustedes ya conocen. ¿Bien? 1, 2, 4 y así sucesivamente. Y simplemente sumar los bits donde haya un 1. Así que nuevamente los invito a pausar este video, realizar sus cálculos. No deberían demorar más de 5 minutos en hacer esto y luego comprobar si están correctos.
Espero que ya hayan resuelto sus ejercicios. Eh, no sé cuánto tiempo habrán demorado en calcular, pero más o menos para el examen de certificación en promedio no deberían demorar más de 30 segundos por cada uno de estos cálculos. O sea, en este ejercicio, en total, si invirtieron 2 minutos y medio, están dentro del tiempo esperado. ¿Bien? Los resultados son los siguientes. Para poder comprobarlo, simplemente 1, 2, 4, 8, 16, 32 no se considera y se suma el 64 más el 4 más el 2 más el 1. Bien, o lo que es igual 64 más 7. Estos números sumados son 7 más 64. Y así sucesivamente con todos ellos. Por favor, revisen sus resultados. Y si en el ejercicio anterior tenían los 5 ejercicios buenos y este también, entonces en la escala del 1 al 10 tienen un 10. Muy bien. Si algunos se equivocaron, los invito a que ustedes mismos se hagan sus propios ejercicios e incluso debajo de este video hay material disponible para que ustedes puedan realizar ejercicios de cálculo y hay una pequeña guía de conversión binaria a decimal y hexadecimal que ustedes pueden resolver para agilizar su proceso de conversión de números en estos sistemas. ¿Bien? Así es que, en resumen, la conversión de binario a decimal y de decimal a binario no es más que eso. Es muy, muy simple, ¿verdad? Ahora vamos a sumar un sistema distinto que es el sistema hexadecimal. Hexadecimal viene del, no sé qué origen tendrá, griego, latín, no creo, yo creo que griego. 6, 10. En realidad, este es un sistema que tiene 16 dígitos distintos, por eso se llama hexadecimal. Y los 16 dígitos son los que aparecen en la columna del lado derecho. Bien, tenemos los números del 0 a la F. El número F en este caso viene a representar un 15 decimal, que es lo mismo que en 1, 1, 1, 1 binario. ¿Bien? Entonces aquí quiero que hagamos una pequeña reflexión. Hay mucha gente que se complica bastante en la conversión de estos sistemas numéricos y es muy, pero muy, muy, muy fácil. El sistema de hexadecimal existe por una sola razón. Existe porque los números binarios pueden ser muy largos y nadie quiere ver una pantalla llena de números binarios con ceros y unos porque absolutamente nadie entendería. Entonces lo que se hace es simplificar la representación de los números binarios en un equivalente hexadecimal. Entonces cuando tenemos una cadena, una secuencia de 4 dígitos binarios 0, eso en realidad en hexadecimal se escribe 0. Cuando tenemos una secuencia 1, 0, 0, 1, eso es un 9 hexadecimal, porque en realidad es un 9 decimal también. Pero a partir del número 10 decimal, en el sistema hexadecimal ya no lo utilizamos. En el sistema hexadecimal comenzamos a utilizar letras hasta la F. ¿Bien? Por lo tanto, una secuencia binaria 1, 0, 1, 0, que para nosotros en el mundo decimal es 10, en realidad podemos representar esto como una A. Una pequeña observación. Hay distintos sistemas que utilizan los números hexadecimales. Las direcciones MAC, las direcciones IP y otros. Este sistema no es sensible a mayúsculas y minúsculas, así que pueden escribir la A con mayúscula o minúscula y todas las máquinas van a entender exactamente lo mismo. Entonces, veamos el siguiente número. Tenemos este número binario que si nosotros lo escribimos en su equivalente decimal, podemos decir, de hecho lo voy a escribir aquí, binario, no creo que me alcance un poco, la B larga de binario. Este es el número decimal, tenemos que esto es 1 más 2 más 4 más 8, que es 15, más 16, 32, 64, que no se cuentan, más 100
28. Bien, y 128 más 15 es 143. Entonces, la secuencia 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, que está aquí, de 8 bits, corresponde al número 143 o 143 en el sistema decimal. Normalmente podríamos escribir esto con un sub 10 para poder entender que esto se trata de un sistema decimal. Pero en el sistema hexadecimal, convertir este número binario a hexadecimal es mucho más sencillo. Lo único que ustedes tienen que hacer es desde la derecha a la izquierda contar bloques de a 4 bits y reemplazarlo por su equivalente según esta tabla. Y acá tenemos que el número 1111, que para nosotros es un 15, en el sistema hexadecimal se escribe como F, por lo tanto esta es una F. Y el número 1000, si lo buscamos acá, es un 8. Por lo tanto, esto es 8F. ¿Bien? Por eso les decía que en vez de que el computador nos muestre en pantalla un código de error en el registro 10001111, prefiere mostrarnos en el registro 8F. Para nosotros es mucho más fácil de pronunciar, de recordar y de trabajar. Así que el sistema hexadecimal es solamente una representación. ¿Bien? Probemos con otro número. Por ejemplo, el número 11111101. ¿Sí? Este número binario, ¿cuál será su equivalente hexadecimal? Es muy simple, siempre se parte de la derecha a la izquierda y contamos en grupos de a 4 bits. Y acá tenemos que el 1101 en nuestra tabla corresponde a la letra D y el 111 debemos necesariamente ponerle un 0 porque los números hexadecimales se representan de grupos de a 4 bits. Por lo tanto, el 0111 es un 7. Así que este número es 7D. ¿Bien? También es posible que ustedes le digan, representa el número 192 que está en decimal, represéntelo en hexadecimal. ¿Bien? Para poder representar un número decimal en hexadecimal, primero hay que convertir este número a binario. Es decir, de aquí hay que pasar a binario. Y luego de binario representamos esa secuencia como un código hexadecimal. El 192 en binario, yo creo que ustedes ya pueden calcularlo, sería 128 más 64 y el resto de los bits quedan 0. ¿Sí? Ahí tenemos los 8 bits que corresponden al número 192. Esto sería en sistema binario. Pero este mismo número se puede escribir también como, si aquí hacemos una pequeña separación de estos números, se puede escribir como 0 y el 1100 es C. ¿Bien? También deben poner atención a algo bastante recurrente y es que, fíjense en lo siguiente, no es lo mismo decir el número 91 que el número 91. ¿Cómo puede ser eso? Por lo general se indica en qué sistema numérico está expresado este número. Y para hacerlo estandarizado, cuando no indica ningún subíndice o algo similar, se trata efectivamente de un número decimal, se asume un número decimal. Y los números hexadecimales siempre o casi siempre llevan un 0x adelante. ¿Sí? El 0x es simplemente una forma de representar que el número a continuación se trata de un número en realidad hexadecimal. Esto no es un 91, es un 91 hexadecimal, lo cual representa en realidad la siguiente secuencia. El 1 lo tenemos aquí, ¿cierto? Este es el 1.
Por lo tanto, tenemos que 1, 0, 0, 0 corresponde a este 1 y el 9 se escribe 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, el 0x91 o 91 hexadecimal, como ustedes quieran, en realidad es el 10010001 en binario. Y si eso lo pasamos a decimal con nuestro sistema que ya aprendimos, tenemos que debemos sumar el número 1, 2, 4 y 8 no se suman, debemos sumar el 16 y el 128. ¿Sí? Así es que tenemos 128 más 17 son 138 más 7, 145, ¿no? Creo que estoy bien. 145. ¿Sí? Este número es decimal y no tiene nada que ver con el 91 que habíamos visto antes. Así que es súper importante que ustedes recuerden que los números hexadecimales por lo general llevan un 0x adelante o en algunos casos se les pone un subíndice 16 para saber que está expresado en base 16. ¿Bien? Resumen de esta parte. El sistema decimal incluye dígitos del 0 al 9 y luego esa secuencia de números se va repitiendo. El sistema binario, exactamente lo mismo, se construyen secuencias numéricas con base 1 y 0. Y el sistema hexadecimal tiene 16 números distintos del 0 al F. También pueden observar una pequeña variación aquí por si los ayuda a resolver rápidamente esto en algún caso. Si ustedes se fijan, la primera columna de derecha a izquierda en el código decimal, en el código binario, esto va alternando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Siempre va entre 0 y 1. ¿Bien? La diferencia es 1. La variación es 1. Y la siguiente columna viene a ser 2 veces 0, 2 veces 1, 2 veces 0, 2 veces 1, 2 veces 0, 2 veces 1 y así. Y la tercera columna son 4 ceros, 4, 1, 4 ceros, 4, 1. Y la cuarta columna son 8 números 0 o 8 números 1, luego siguen 8 0 y 8 1. Si agregamos un siguiente bit, serían 16 números ceros, 16 números 1 y así sucesivamente. Como verán, la secuencia que mostramos al principio se va repitiendo siempre. Cuando quieran convertir de un número expresado en formato decimal a hexadecimal, tienen que convertir el decimal a binario y una vez que tengan, como el caso que hicimos aquí, cuando tengan expresado en forma binaria, ustedes pueden luego reemplazar simplemente, siempre de derecha a izquierda, los números y tener su resultado hexadecimal. Cuando tienen un número hexadecimal y quieren representarlo en decimal, el proceso inverso, basta que ese hexadecimal lo conviertan a binario utilizando esta misma tabla y luego lo conviertan a decimal como ustedes ya aprendieron. Vamos a ver. ¿Recuerdan la tabla anterior? Conviertan en este momento, por favor, los números que aparecen mostrados en pantalla y me interesa que puedan obtener el equivalente hexadecimal de estos números que están acá. Obviamente estos están en formato binario y estos están en formato decimal. ¿Bien? Así que nuevamente, por favor, pongan pausa al video y realicen las conversiones con la tabla que les mostré anteriormente. Bien, espero que hayan resuelto el ejercicio rápidamente. Esto no requiere mucho tiempo, pero si se demoraron más de 5 minutos, no se desanimen, porque es solamente práctica. Pueden dedicar tal vez 1 hora del día y en 1 hora lo van a aprender absolutamente y no se les va a olvidar nunca más. Los resultados son los siguientes. Ahí están. Estos están expresados con el 0x para saber que el número siguiente es una representación hexadecimal. Bien. Revisemos. El 47 hexadecimal en realidad es esto de acá.
Aquí tengo el 1110, este es un 7, y el 001, teniendo un 0 aquí, este es un 4. ¿Sí? Esto de aquí es muy simple porque esto representa la letra B, que en decimal viene a ser un 11. El número binario que está aquí, rápidamente ustedes lo agrupan en bloques de A4 y tienen que este número es F, el número del medio es 8 y el número primero se le agregan los dos ceros y queda en 3. Por lo tanto, esto es 3, 8F tal como aparece aquí. Exactamente el mismo caso, el número de abajo se segregan más bien números en bloques de A4. Bien, y acá tenemos que esto es un número 2, este es un 0 y este es un 1. Por eso que es importante especificar que esto se trata de un número hexadecimal y no un 201 decimal. ¿Ok? El caso de abajo es exactamente el mismo. Como verán, esto no es complicado. Solamente tienen ustedes que encontrar la lógica y pensar siempre que los números hexadecimales están ahí para ayudarnos a no pensar siempre en función de 0 y 1. Pero cualquier cosa que esté representada en un formato hexadecimal en realidad es una secuencia binaria. Aquí quiero mostrarles algo que tal vez les puede ser familiar. Lo que ven es una tabla muy conocida que se denomina tabla ASCII, que en realidad es una de las codificaciones más utilizadas hoy en día en la informática y representa distintos caracteres que nosotros habitualmente utilizamos en el día a día. La tabla ASCII tiene por objetivo representar la mayoría de los letras, números, caracteres especiales y distintos valores de codificación mediante la conversión de los sistemas numéricos. Entonces ustedes pueden ver en la primera columna, si agrandan un poco la pantalla o ponen el video a pantalla completa se puede ver mucho mejor. Pueden ver en la primera columna que están expresados los valores decimales con números habituales que nosotros conocemos. Luego viene el equivalente hexadecimal de ese número, ¿sí? Que es lo mismo que el sistema binario que está en color verde. También está los números en formato octal, pero para nosotros aún no es relevante ese sistema. Así es que pueden tranquilamente ignorar esa información. Lo que sí es importante es lo que está en la última columna, que dice caracteres. Cuando nosotros escribimos una letra en el... Voy a ver si es que puedo abrir una pequeña aplicación. Cuando se escribe una pequeña letra simplemente en un bloc de notas, por ejemplo, la letra A mayúscula, ¿bien? La letra A mayúscula, en realidad lo que hace la máquina es mostrar por pantalla una forma que tiene en realidad tres líneas que nosotros representamos como una letra A mayúscula, ¿bien? Que es distinta de la letra A minúscula que tiene una forma diferente. Pero para nosotros, humanos, es prácticamente lo mismo. Para el computador, cuando nosotros escribimos una letra A mayúscula, en realidad lo que hace la máquina es buscar en esta lista y encontrar el equivalente binario o hexadecimal o decimal como ustedes quieran, que es este de acá, y que sería el formato hexadecimal es 41, eso es un 41, aquí aparece, lo pueden ver bien, ahí, ¿sí? Y el 41, como esto es dos números binarios, se representa como un 0, 1, 0, 0, y el 1 es un 0, 0, 0, 1. ¿Bien? Así que la máquina en realidad cuando nosotros tipeamos una letra A mayúscula ejecuta esta secuencia binaria. Si pudiésemos explicarlo de una manera muy simple y cometiendo muchas
faltas técnicas, lo sé, pero solamente para poder explicar esto, podríamos decir que esta es una variación de voltaje, donde aquí tenemos 5 volts y luego tenemos un tiempo donde no hay nada y luego volvemos a tener 5 volts. ¿Sí? Si hay alguna persona que es experto en electrónica en este momento, le doy todo el crédito de que exactamente no es eso lo que ocurre. En realidad, los cambios de bit, las codificaciones tienen que ver más con justamente cambios de bit y cambios de estado en los voltajes. No se interpreta un 1 simplemente cuando hay 5 volts, sino que cuando hay una variación. Y eso depende de los distintos tipos de codificación. Pero es materia de otra capa. Lo que quiero decirles es que cuando en el caso siguiente tecleamos una letra A minúscula, dada la tabla ASCII, en realidad el carácter viene a ser representado con un 61 hexadecimal. Eso es un 0x61, ¿sí? Y el 61 hexadecimal lo podemos representar como un 0, 1, 1, 0 y luego el 1, 0, 0, 0, 1. Por lo tanto, en nuestro burdo ejemplo, podríamos decir que esto es exactamente algo así, donde estos pic representan los 1. Bien, así que finalmente lo que para nosotros puede ser una palabra completa, para la máquina no es más que una secuencia de bits. Bien. Y algo que tal vez muchos no sabían es lo siguiente. Si ustedes se fijan acá, está el símbolo arroba, que creo que nunca voy a poder dibujarlo bien. Ese, algo así, claro, bueno, mi mejor intento. El símbolo arroba está representado por el número decimal 40, que es 0x, hexadecimal 40, perdón, 0x40, ¿sí? Y el 40 en sistema binario viene a ser 0, 1, 0, 0 y luego 1, 2, 3, 4. Este número que está aquí es un 4-0 hexadecimal, tal como aparece en esta tabla. Y si nosotros llevamos esto a binario, tenemos que 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Solamente el bit 64 está activado, ¿sí? Por lo tanto, la arroba es exactamente lo mismo que un 64 decimal, y es por eso que para representar ese símbolo se escribe o se presiona generalmente la combinación de teclas Alt 64, ya que el estándar ASCII determina ese código. Pueden probar, por ejemplo, ejecutando en un bloc de notas o en alguna aplicación, la combinación de teclas Alt y, no sé, 59 y debería arrojarles el valor de punto y coma. Esa es la idea detrás de las codificaciones decimales, binarias y hexadecimales. ¿Bien? Espero que en esta breve sesión hayamos repasado los que olvidaron las conversiones, los que no sabían se pueden ahora entenderlas bien y de todas maneras siempre va a estar disponible un listado con ejercicios para que ustedes puedan resolver y naturalmente que si tienen alguna duda la pueden expresar debajo de este mismo video en los comentarios y responderemos naturalmente que a la brevedad. Espero haberlos ayudado nuevamente y nos vemos en una próxima sesión.